Segunda de Pedro. Pedro escribió su primera epístola con el fin de consolar e instruir a los creyentes que se enfrentaban a las amenazas externas de persecución. El apóstol se refiere en esta segunda carta a la amenaza aún más mortal de los falsos maestros que surgiría dentro de la iglesia. Advirtió a los creyentes que estuvieran alerta contra las mentiras engañosas de los falsos maestros. La vivida e inclusiva descripción de los herejes y apóstatas que él hace solo es comparable a la de Judas. Segunda de Pedro no solo sirve como un reproche muy necesario hacia los falsos maestros de la época del apóstol, sino que también presenta características comunes a los falsos maestros de todos los tiempos. A causa de la maldad de vida que fluye de la doctrina hereje, Pedro se enfocó más en la conducta piadosa que en las enseñanzas específicas que los herejes propagaban. Entonces hoy vamos a ver este trocito del capítulo 1, del 1 al 4, primera de Pedro 1, del 1 al 4. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay un punto y coma para continuar y esto lo veremos el jueves. Amén. Dice, con la certeza de la salvación a la vista, Pedro empieza su segunda carta enriqueciendo a sus lectores respecto a tres grandes verdades acerca de la salvación: su origen, su sustancia y su suficiencia. Al identificarse como siervo, Pedro se puso con humildad y gratitud en la posición de sumisión, deber y obediencia. En los días de Pedro, llamarse por voluntad propia siervo era rebajarse gravemente en medio de una cultura en la que los esclavos se les consideraba no mejores que los animales. Aunque esa práctica podría haber sido socialmente humillante, era espiritualmente honorable. Era reconocer que se tenía el deber de obedecer al amo, sin importar el costo. Aunque Pedro se veía humildemente como un siervo, también se presentó con nobleza como un apóstol de Jesucristo, alguien oficialmente enviado por el mismo Cristo como testigo divinamente comisionado del Señor resucitado, con autoridad para proclamar la verdad de Cristo. El apóstol envió esta carta a los mismos cristianos que recibieron la primera. La manera en que Pablo describió a sus lectores es teológicamente rica, aunque breve, y señala hacia la fuente divina de salvación. Habéis alcanzado implica que la salvación de los creyentes es un regalo. El verbo lakchano significa obtenido por voluntad divina o entregado por medio de asignación. Es evidente que se refiere a algo que no se consigue por esfuerzo humano o que se basa en la dignidad personal, sino que emana del propósito soberano de Dios. Los lectores de Pedro recibieron fe debido a que Dios, en su gracia, se la había querido dar. Una fe podría significar aquí la fe objetiva, como en la doctrina de la fe cristiana, o podría denotar creencia subjetiva. Pero lo mejor es entenderla en este contexto sin el artículo definido como fe subjetiva, el poder del cristiano para creer el evangelio de salvación. Otra evidencia de que la fe aquí es subjetiva viene de la descripción que Pedro hace de la fe de sus lectores como igualmente preciosa que la nuestra.
Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es la versión de Pedro en la versión de Pedro de este saludo familiar, recuerda a sus lectores que los verdaderos santos viven en el reino de gracia y paz. Dios quiere que la sustancia de la salvación de gracia y paz sean multiplicadas, es decir, que lleguen a sus hijos en raudales interminables y abundantes. Pedro recordó a sus lectores 4 componentes esenciales de la realidad de la salvación, suficiente a su disposición: poder divino, provisión divina, adquisición divina y promesas divinas. Cualquiera que sea la suficiencia espiritual que tengan los creyentes, esta no se debe a ningún poder que posean dentro de sí mismos, sino que se derivan del divino poder. La provisión de poder espiritual, bendiciones espirituales, que Dios hace a los creyentes nunca se corta. Ellos podrían distanciarse de la fuente divina por medio del pecado o no ministrar y no utilizar lo que está disponible. Pero desde el momento en que experimentan fe en Jesucristo, tales bendiciones espirituales les han sido dadas por parte de Dios para fortalecerlos. A causa de sus constantes pecados y fracasos como cristianos, a muchos de ellos les resulta difícil no pensar en que incluso después de la salvación se han perdido algo en el proceso de santificación. Esta incorrecta idea hace que los creyentes busquen segundas bendiciones, bautismos espirituales, lenguas, experiencias místicas, visiones psicológicas especiales, revelaciones privadas, autocrucifixión, la vida más profunda, emociones aumentadas, ataduras de demonios y combinaciones de varias de estas características en un intento de lograr lo que supuestamente se ha perdido de sus recursos espirituales. Toda clase de ignorancia y tergiversación de las escrituras acompaña a estas actividades insensatas que en sus raíces corruptas son fallas en entender exactamente lo que Pedro afirma aquí. Los cristianos han recibido todas las cosas en forma del poder divino que se necesita con el fin de prepararlos para la santificación. No les falta nada en absoluto. A fin de resaltar la magnitud del poder divino dado a cada creyente, Pedro hace la asombrosa declaración de que los santos han recibido de parte de Dios todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Sintácticamente, el término todas las cosas está en posición enfática porque el Espíritu Santo está resaltando a través de Pedro la magnitud de la autosuficiencia de los creyentes. El gran poder que dio vida espiritual a los cristianos sustentará esta vida en toda su plenitud. Sin pedir más, ellos ya tienen todos los recursos espirituales que necesitan para perseverar en una vida santa. La vida y la piedad definen el ámbito de la santificación. La vivencia de la vida cristiana para la gloria de Dios, que se halla entre la salvación inicial y la glorificación final. Después de tener en cuenta el poder divino y la provisión divina a disposición de los cristianos, surge entonces la pregunta: ¿cómo se experimentan estas verdades en toda plenitud? El apóstol indica que esto se hace mediante el conocimiento de Jesús. La gloria de Cristo como Dios y su excelencia como el hombre perfecto atraen a las personas a una relación salvadora con Él. Por medio de estos atributos de gloria y excelencia, Jesús ha logrado todo lo que es necesario para la salvación de los creyentes, por lo que Él también les ha dado su preciosa y grandísimas promesas. El Señor concede todas estas promesas para que por medio de ellas los creyentes lleguen a ser totalmente participantes de la naturaleza divina. De aquello en que los creyentes participan, Pedro cambia a aquello en lo que no forman parte, la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quienes participan de la vida eterna de Dios y Cristo han huido completamente de los efectos del pecado.
Los falsos profetas de la época de Pedro creían que el conocimiento trascendental elevaba a las personas por encima de cualquier necesidad moral. Pedro el apóstol respondió a esa idea asegurando que el verdadero conocimiento de Dios por medio de Cristo da a los creyentes todo lo que necesitan para llevar vidas como Dios manda. Bueno, muy interesante cómo comienza la carta. Ojalá pudiera. Un segundito, voy a colocar los comentarios. Comentarios. Aquí está. Ojalá pueda, de alguna manera, eh, porque yo había leído muchísimas veces esta carta y estos dos versículos, el 3 y el 4, habían pasado totalmente desapercibidos. Es tanta la profundidad de la palabra, ¿verdad? Es tanto el interés de nuestra mente de que no la entendamos que ¡fiu! Nos hace ver qué bonito, qué bien habla, qué gustito, pero no llegamos a entender esa dimensión. Yo intentando explicar a mi mujer y a las personas que tengo cerca eso, ¿verdad? Porque en realidad lo que está hablando aquí Pedro, antes de empezar a elaborar, ¿verdad? Está diciendo, mira, tienes todo para poder participar de la obra divina. Tienes todo, Dios te ha dado todo, ¿verdad? Estamos hablando de los creyentes, de las personas que están en Cristo, ¿verdad? Ahora, a través de Cristo, tienes todo, ¿no? Entonces, queriendo yo expresar esto, buscaba un ejemplo. A ver, ¿qué es lo que sucede, no? Y se me ocurrió el ejemplo de un vehículo, un coche, ¿verdad? Bueno, hay que tener carnet de conducir para conducir un coche. Pero imaginémonos, ¿no? Un coche de estos de las ferias, ¿no? Que nos montamos, metemos la ficha, ¿verdad? Le dan corriente a la pista de los coches de choque y tú comienzas, ¿no? Eh, el coche no comienza a andar simplemente porque te sientes y tú metas la ficha y te pongas con las manos en los volantes. El coche comienza a andar cuando tú apretas un pequeño pedalcito, ¿verdad? Que se llama el acelerador, ¿verdad? Tú apretas ese acelerador y según apretas el acelerador, tú no sabes qué es lo que produce ese apretoncito que tú das, pero de alguna forma, al apretar ese pedal, tú te mueves, ¿verdad? De una forma que no podrías moverte si no estuvieras dentro de ese vehículo, ¿verdad? De ese cochecito. Esto sucede en la vida cristiana. Hay muchos cristianos que están sentados en el coche, ¿verdad? Que tienen todo el potencial, que lo único que tienen que hacer es pisar el acelerador para poder moverse, que no les sirve de nada estar metido en el coche. Lo único que reciben son golpes de los otros coches que están en funcionamiento, ¿verdad? No saben por qué, ¿no? Porque ellos se mueven y el suyo no se mueve. Y aquí es donde en el texto habla, ¿no? El resumen que os he leído, habla de que hay personas que creen que de alguna forma algo no han hecho, algo se han perdido, algo está pasando, que su vida no es como realmente está viendo, como realmente se la imaginaban plena, ¿verdad? ¿Por qué? Todavía ando, ¿verdad? Y en esta duda, en este estado, es donde, y lo vamos a ver en la epístola, vamos a ver en esta carta, es donde los enemigos vienen y nos hacen, ¿verdad? Ah, es que tienes que hacer, es que te haces esto mal, y todo eso lo que produce es que el coche sigue sin andar. Al contrario, sigues teniendo carga. A ver si es que no tengo el suficiente peso, a ver si es que no me muevo lo suficiente, a ver si no tienes el conocimiento de lo que tú todo lo tienes, ya lo tienes y lo único que tienes que hacer es poner tu pie en ese acelerador y ¡buah! Y todo empieza a funcionar y no hace falta que sepas cómo funciona. No tienes que saber de mecánica, no tienes que saber, no, simplemente acelerar. La palabra de hoy nos está diciendo Pedro, mira,
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Cuando habla de piedad, está hablando de la vida santa, es decir, toda la capacidad para poder vivir una vida en adoración. Es decir, que tu vida sea una vida de adoración a Dios, que diga, mi vida ha sido dada a los que están en Cristo, ¿ok? Han sido dadas por su divino poder, no porque lo mereciéramos, no porque valiésemos, no porque hemos pasado un examen, no porque la palabra nos ha dicho que hagamos algo. Él nos capacita, nos da todo lo que necesitamos, ¿verdad? Para poder mantener una vida de piedad. Y entre hoy y mañana, bueno, mañana, no mañana, el jueves, vamos a ver el orden de todo esto que nos ha dado, ¿verdad? Para ver cómo se pone en marcha, para que como energía sobre energía, que no es energía, es el poder y la promesa y lo que Dios nos ha dado, nos lleva a la plenitud, y en la plenitud es el amor ágape de Dios, de Cristo. ¿Ok? Entonces dice que pertenece a la vida de piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, no tu conocimiento, el conocimiento de aquel, ¿de quién? Que nos llamó por su gloria y excelencia. Definamos fundamento. El fundamento es donde está construido, tú dices, ¿cuál es el fundamento de una construcción? Ah, el fundamento de una construcción son los pilares, son las bases, son los cimientos que sujetan toda esa fundación. Sobre esos pilares, sobre esos fundamentos, ¿verdad? ¡Bum! Está edificado toda la torre, todo el edificio. El conocer cuál es el fundamento en el cual tú estás viviendo. Claro, algunos dicen, ¿cuál es tu fundamento? Mi fundamento es que hice la carrera de no sé qué, mi fundamento es que estoy casado con esta persona y tengo estos hijos, mi fundamento. A veces uno está fundado en estructuras totalmente distintas, pero tú ahora estás en Cristo, tu fundamento, la piedra fundamental de tu existencia es Cristo. Él, ¿verdad? Jesucristo. Él es la piedra viva, puesta por Dios como fundamento. Y luego Pedro en la primera nos estaba diciendo que nosotros, ¿verdad? Todos los que hemos sido introducidos en Cristo, todos los que hemos sido salvados por Él, nacidos de nuevo por su voluntad a través de la palabra, hemos sido, venimos a ser piedras vivas de ese fundamento, de esa edificación que se está edificando. ¡Wow! ¿Cuál es mi fundamento? ¿Por qué vivo? ¿Por qué respiro? ¿Cuál es la razón de estar ahora mismo aquí? Mi fundamento es Cristo. Tienes que entenderlo. De ahí mana todo lo demás. De ahí mana todo, porque, claro, necesitas una economía, necesitas una economía, necesitas una salud, necesitas una salud, necesitas fortaleza para las presiones de los enemigos, necesitas fortaleza, necesitas que tus hijos sean educados, que crean en... Todo eso está en función, bajo el fundamento donde tú estás ahora. Tú no puedes, ¿verdad? El problema es que estás, pero tu mente, tu raciocinio, tu estado carnal, tu corazón, tu sentimiento, te hacen ir como si no estuvieras. Y eso es el problema. No, no hay problema porque Dios no te resacha, no te desecha. Dios no te eche, por mucho que digan por ahí que se pierde la salvación, que Dios se enfada y te castiga, eso es mentira. Dios puede traer, ¿verdad?, disciplina si estás muy despistado para que te pongas en línea. La disciplina de un padre o un hijo no es por venganza. Y somos humanos. Fíjate, Él, que es el amor puro, ¿cómo va a ser por venganza? Él
nos disciplina. ¿Sabes por qué? Porque realmente lo que estamos, donde estamos, no es correcto y es malo para nosotros. Y de alguna forma, Él, a través de la disciplina, la dificultad, nos lleva a su conocimiento, ¿verdad? Duele, duele, y dice la palabra en Hebreos, temporalmente, porque luego te das cuenta de que esa disciplina que ha generado Dios es para bien, porque estaba muy despistado. Claro que tiene que disciplinarte. Tú eres una roca. No, Pedro. Eres una roca edificada en la construcción de su cuerpo, con un propósito. Y tienes todo lo necesario como para poder mantener, dice, me encanta al final, dice, para poder participar de la naturaleza divina. Uno dice participar de la naturaleza divina, que podemos leer la Biblia, participar de la naturaleza divina es participar plenamente, 24/7. No te puedes estar participando en la naturaleza divina cuando vas a cantar las cancioncitas de alabanza y luego estar el resto de la semana participando de otra cosa. Tú participas 24/7 de la naturaleza divina. El problema es que tu carne, tus pensamientos, tu estructura carnal todavía no están en línea. ¿Y sabes por qué no están en línea? Porque te falta la clase del jueves. No. Porque el enemigo, de alguna forma, trabaja a través de qué? A través de nuestros pensamientos, a través de nuestros sentimientos y a través de los falsos maestros y los falsos profetas. Trabajan para que no te enteres. Por eso cuando tú lees esto, no sabes lo que estás leyendo. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú estás en Cristo? Vamos a leerlo otra vez. Mira, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas. No, pero aquí no. Dice todas por decir. Todas son todas. Todas. Y vas a ver cómo funcionan todas. Porque parece como que cuando dicen, tienes que ser perseverante, crees que tienes que hacerlo con la carne. Tu carne no es perseverante. Tu carne es una vaga. Yo también, ¿eh? No, la carne no puede ser perseverante. No. O dice, piedad. No, tu carne quiere piedad. Tu carne es una carnal y está en contra de la piedad. Pues entonces mi carne es, aquí dice, espera, en la 5 dice, bueno, eh, virtud. ¿Qué virtudes tiene tu carne? ¿Te has puesto a mirar las virtudes de tu carne? Yo creo que las virtudes de la carne no tienen nada que ver, ¿verdad?, con las virtudes de Dios. Estas no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, lo que vas a ver, ¿verdad? Todas estas promesas, todo lo que te ha sido dado, que de alguna forma la palabra quiere, Pedro quiere hacértelo ver, quiere, la verdad te hace libre de todas las mentiras, de todos los conceptos, de todas las estructuras que has colocado, va a tirar muros que has construido, ¿verdad? Para defenderte, que no eran muros para defenderte, eran muros que había levantado estos pensamientos, que había levantado la religión, que ha levantado el enemigo, para que la palabra de Dios, para que el amor de Dios, para que el propósito de Dios no entrara. Cuando una persona es dañada y prepara un muro para que su corazón no vuelva a ser dañado, el problema no es que dices, qué bien, así no va a ser otra vez dañado. El problema es que no entra lo malo, pero tampoco entra lo bueno. Porque yo preparo un muro para que a mí nadie me haga daño. Y ahora viene alguien que quiere hacerme daño y no puede entrar porque he preparado un muro, ¿verdad? No me hago caso, no me confío. Porque nadie que viene quiere hacerte daño viene por las buenas, así. O bueno, viene por las malas, ¿no? Normalmente viene por las buenas y luego te hace daño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese muro impide que el que viene a darte lo bueno
y en este caso Dios, tampoco puede entrar. Esto es un corazón duro. Un corazón endurecido es un corazón que dice, no, Señor, ya no quiero más dolor, ya no quiero más rechazo, ya no quiero más. Y se endurece, de forma que no venga más dolor. Pero tampoco puede llegar el amor. Entonces, ahora lo que quiere Pedro a sus oyentes es tirar esos muros, de alguna forma mostrar la verdad de esos muros. Esos muros son falsos. Esos muros tienen que caer porque ahora ya no necesitas unos muros de protección para evitar que tengan daño, porque ahora tú tienes el muro, es Cristo, es el fundamento. Él es el que te defiende, Él ha vencido a todo el que te quiera hacer daño. Y parece como que ahora pueden hacerte daño. Y parece como que todavía pueden venir a hacerte daño. Y en realidad no. En realidad ese es tu propio corazón, tu propio sentimiento, tu propio carnalidad, que está desarrollando eso. ¿Para qué? Para que vuelvas a construir un muro, para que solo confíes en él y en su estrategia, cuando nosotros ya tenemos la palabra confiable. Ya tenemos, ¿verdad?, las virtudes que Él nos ha dado, ya tenemos la palabra, el conocimiento, la revelación que Él nos ha dado, tenemos el poder que retiene, no voy a retener, la carne no se retiene por su propia cuenta, es Él quien me retiene la carne. Yo cuando digo, wow, he cometido una pata, Señor, ¿por qué no me retuviste? Porque yo te pertenezco. Y yo entiendo de que Él no me ha retenido porque de alguna forma me es para bien lo que está sucediendo. Porque ahora soy suyo. Ah, Señor, esto me podía haber evitado tanto sufrimiento a mí y a mi familia. ¿Por qué no lo evitaste? Si ahora soy tuyo. Digo, porque necesito que conozcas esa área de tu vida que has permitido que produzca, para que la próxima vez cuando venga tú mismo, me la entregues en sacrificio vivo, agradable. Señor, tuyo soy. Haz lo que quieras con esto. No quiero saber nada. Nada de mi pensamiento. El problema que tenemos, y les pasa a esta gente que todavía, ¿verdad? A los que está hablando Pedro, que nos creemos que somos, ¿verdad? Es como, ay, ahora con el Espíritu Santo tengo la capacidad, soy distinto, soy valioso, ay, antes estaba ahí que no valía para nada, pero ahora con Cristo. Yo veo a muchos que no eran nada y ahora se creen que son porque saben la palabra, porque tienen la revelación, porque... No, perdona. Tú no eres, es Él. Tú ahora perteneces al que vales. Tú no necesitas alimentar tu ego. No necesitas alimentar tu carne. Eso es una trampa. ¿Para qué? Para que luego la misma carne que estás alimentando te dirija al pecado, te dirija a la desobediencia, te dirija a paralizarte. No puedas conseguir las cosas que quieres porque tienes miedo, porque si ahora estás en Cristo. Todo, todo, todo te ha sido dado. La carta de Efesios, ¿verdad? Pablo nos lo muestra, yo aprendí muchísimo. Pero yo ahora viendo, después de haber visto Efesios, veo esto y digo, wow, este se va directamente. No dice todo lo que nos ha dado, nos lo dice simplemente que nos ha dado todo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, mediante el conocimiento de él. Buscar dónde estamos aquí nosotros, sino para recibir. Somos los que estamos con la mano en la diciendo, ya está, pero no hacemos nada, nada más que recibir. De alguna forma, en la misericordia suya, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ya desesperados, Él ha dicho, muy bien, ya estás preparado, ven conmigo. Ahora pon las manos y recibe todo lo que necesitas para vivir una vida plena, disfrutar de la vida de Dios, entre comillas, desde que nacemos de nuevo hasta que somos glorificados. Bueno, no hasta que somos glorificados, hasta que morimos, y no... Yo es que pienso que va a venir Cristo antes de morirme. Mala lata. Pero
este periodo, ¿verdad? Lo tenemos todo, pero todavía tenemos la carne. Y de alguna forma Dios utiliza eso. Necesita que estemos vivos. ¿Cómo vas a predicar a tu familia si te mueres y te vas? ¿Verdad? Aunque hay algunos muertos que predican. Solo con su muerte, dice la palabra. Él quiere que tú ya estás, listo, aprobado, listo, ya puedes, adelante. Pero mientras que todavía tienes vida, te voy a permitir que seas útil. Ay, pero es que tengo la carne y esto me estorba. Y tú quieres, vamos. Puedes, porque todavía, aun todo lo que tienes, puedes paralizar eso. Y te va a tocar, como me está tocando a mí, enseñarte y decirte esta revelación de Dios, decírselo a los tuyos. Porque el enemigo es lo que utiliza. Ayer vimos, ¿verdad? Que estaba como león rugiendo ahí, esperando a quién devorar. O sea, si él pudiera devorar a todos, ni esperaba. Él se esconde, espera. ¿Y a qué espera? A que, ¿verdad? Es sabio, tiene muchos años de su eso y dice, este está a puntito de caramelo. A este que me lo meriendo. ¡Guau! Y prepara la artimaña y además no tiene prisa, sabe que dónde va a ir y a veces la artimaña, yo en mi vida, en mi vida he visto, wow, lleva años trabajando para esto, ¡bum! Y cuando caes, caes. No te creas que tú eres más hábil que él. Él es un ángel, tiene mucho poder y tiene un ejército detrás de él trabajando. Tremendo. Y caes, no pasa nada. Ahora le perteneces a Dios y cuando caes, Él utiliza para mostrarte, para llevarte, para guiarte, para usarte para el propósito por el que estás. Ahora, depende ahora de ti poder vivir una vida plena teniéndolo todo. Depende de ti montarte en el cochecito y a pegar el acelerador y empezar a caminar para evitar a todos esos que te quieren golpear. ¿O quieres estar en el cochecito pum, 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 siendo golpeados por todos sin ningún tipo de control? Ya sales dolorido, ¿verdad? Del tiempo que dura la ficha. El jueves, no te pierdas el jueves si estás hoy por aquí. Te pierdas el jueves porque yo no podía entender lo que venía después. Entendiendo esto y viendo cómo luego desarrolla todo lo que nos ha dado. mm, Porque a veces queremos empezar la casa por el tejado. Y en las iglesias se trabaja construyendo el tejado sin haber colocado los cimientos. Tienes que, y te ponen a construir, ¿verdad? El que retengan la carne. Te ponen a construir, tienes que tener voluntad, tienes que tener disciplina, tienes que levantarte temprano, tienes que orar, tienes que leer la palabra. Parece como que eso va a producir otras cosas mejores y va a poder aliviarte de todas las presiones y te ponen a hacer, cuando en realidad no se trata de empezar la casa por el tejado. Se trata de empezar por donde Él quiere que empecemos. Y la palabra dice que agreguemos a lo que nos da, para que resulte lo que nos da, para agregar lo que nos da, para al final, después de todo esto que vamos agregando, que son elementos que Él nos da y que lo está haciendo Él, que simplemente lo que quiere es que veamos cómo Él trabaja y cómo funciona, llegar a la plenitud, al amor de Dios, al amor a vivir una vida en la que desbordas, no puedes más, porque estás viviendo en la vida de Dios, en la vida ágape, el amor de ágape. ¿Amén? Entonces, wow, simplemente quédate con el aperitivo hoy. Hemos sacado el plato, vamos a digerirlo y el plato está completo, todo lo que necesitas, todos los nutrientes, todo, no hay nada, porque está preparado por Dios. ¿Para qué? Para que de alguna forma en ti pueda generar la vida que quiere
que tengas. No, Dios no es un Dios de, ay, le voy a poner una trampilla a ver cómo pasa. Hoy no, a ver si este va, tiene que ir aprendiendo y mientras tanto le voy a ir castigando. No, Él nos lo ha dado todo para que vivamos plenos. ¿Y qué es lo que nos ha dado todo? Su palabra. Ay, pero es que yo no me voy enterando. Bueno, la tienes ahí. Unos tardan 30 años, otros tardan 5, otros tardan 2, otros tardan meses. Simplemente se trata de digerir, creer y experimentar que es real la palabra, que es verdad. Amén. Bueno, hasta aquí hoy, este parte, dejamos el jueves, digo, no te lo pierdas porque yo continuaría, pero es que si continúo es otra hora más y no quiero alargar más la otra hora, quiero avanzar poquito a poco, ¿ok? Aunque el jueves volveremos a lo que hemos visto hoy, hemos leído hoy, pero avanzaremos, ¿verdad? Avanzaremos hasta el capítulo 11, hasta el versículo 11, y así seguiremos con segunda de Pedro. No tienes por qué estar pensando de que te falta algo. No tienes por qué tener dudas si estás en Cristo o no estás en Cristo. No tienes que tener dudas si tienes vida o no tienes vida. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Realmente crees en Jesucristo? Es probable que te hayan estorbado muchas doctrinas. Es probable que estés ahí con un montón de mentiras y estructuras, pero ahora depende de Él. Tú ya le perteneces y Él está trabajando contigo a través de la palabra para mostrarte realmente dónde estás para que puedas vivir una vida plena. Y de esa forma, como dice, evitar, ¿verdad? Estar bajo la presión de la corrupción del mundo, ¿verdad? A causa de la concupiscencia. La concupiscencia pertenece a la carne y tú estás en el espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Y tú eres un adorador en espíritu. Acompáñame el jueves y vamos a ver en la próxima sesión, vamos a ver cómo podemos ser, cómo somos y disfrutamos de esos verdaderos adoradores en espíritu. Amén. Bueno, hasta aquí.